¿Y si una sola presa fuera capaz de cambiar el destino de todo un país? Imagina un río que durante miles de años alimentó a civilizaciones, pero que en cualquier momento podía convertir esa generosidad en destrucción. El Nilo, majestuoso e implacable, año tras año inundaba los campos egipcios. Y en el siglo XX, el ser humano decidió tomar el control. Hoy vamos a hablar de la presa de Asuán. Suscríbete al canal para no perderte lo más interesante. El Nilo, el río más largo del planeta, atraviesa 11 países y lleva el agua desde las alturas africanas hasta el mar Mediterráneo. Durante milenios, sus crecidas fueron para los egipcios un verdadero regalo del cielo. Cada verano, el agua subía, cubría las orillas y dejaba tras de sí una capa de fértil limo negro, que los egipcios llamaban con una palabra que significaba vida. Pero la naturaleza casi nunca es cómoda y predecible. Una crecida demasiado fuerte destruía los cultivos, arrasaba aldeas y mataba al ganado. Una demasiado débil dejaba la tierra seca y a la gente sin comida. Egipto vivió durante siglos en ese frágil equilibrio entre abundancia y hambre, sin tener la posibilidad de controlar su propio destino. Hacia finales del siglo XIX, la población de Egipto creció con rapidez. El país necesitaba más comida, más agua, más tierra aprovechable. Las autoridades coloniales británicas, que entonces gobernaban Egipto, empezaron a discutir seriamente la construcción de una presa en el Nilo. Querían someter al río y dirigir sus aguas hacia donde las necesitan las personas, y no hacia donde lo decidía la naturaleza. La primera presa de Asuán se construyó entre 1898 y 1902. El proyecto lo creó el ingeniero británico William Wilcox, con la participación de Benjamin Baker y John Erd. La longitud de la estructura alcanzaba 2 kilómetros, y al momento de terminarse, se consideraba la mayor presa de mampostería del mundo. La ceremonia solemne de inauguración se celebró el 10 de diciembre de 1902 y la encabezó el duque de Connaught. Miles de egipcios festejaron creyendo que su vida cambiaría para siempre. Y sí cambió, pero solo por poco tiempo. El río resultó más fuerte, y ya a los pocos años quedó claro que una sola presa no bastaba. La presa se elevó 2 veces. Primero entre 1907 y 1912, y luego entre 1929 y 1933. Pero incluso después de esas mejoras, solo podía contener parcialmente el poderoso caudal. Para resolver el problema por completo, se necesitaba un diseño totalmente nuevo. Mientras tanto, Egipto vivía enormes cambios políticos. En 1952 llegó al poder el revolucionario Gamal Abdel Nasser. Soñaba con convertir a Egipto en un estado moderno y fuerte, y desde sus primeros pasos puso la construcción de una nueva gran presa en el centro de su política. Nasser pidió financiamiento a Estados Unidos y al Reino Unido. En diciembre de 1955, incluso aceptaron apoyar el proyecto. Pero pronto todo cambió. Egipto compró armas soviéticas a través de Checoslovaquia, y Occidente, irritado por el acercamiento de Nasser a la URSS, en 1956 se negó a financiarlo. La respuesta de Nasser sacudió al mundo. Nacionalizó el Canal de Suez, una de las principales arterias comerciales del planeta. Esto provocó una crisis internacional. El Reino Unido, Francia e Israel se unieron y atacaron a Egipto. Pero bajo la presión de Estados Unidos, tuvieron que retirarse apenas 10 días después. Nasser salió de ese choque como un héroe nacional. La Unión Soviética acudió en ayuda. Moscú aceptó financiar la construcción de la nueva gran presa de Asuán. El 27 de diciembre de 1958 se firmó en El Cairo el Acuerdo de Asistencia Técnica Soviética.
Así, la Guerra Fría llevó directamente a uno de los mayores proyectos de ingeniería del siglo XX. El 9 de enero de 1960, Nasser presionó personalmente el botón del detonador y 10 toneladas de explosivos destrozaron las rocas cerca de Asuán. La obra comenzó. Más de 30.000 egipcios trabajaban día y noche, con el calor de 40 grados del desierto, turnándose durante toda una década. Los ingenieros soviéticos desempeñaron un papel decisivo en el proyecto. Llegaron varios miles. Junto con los trabajadores egipcios, literalmente mordían la tierra, sentando la base de lo que debía convertirse en una de las mayores obras hidráulicas del planeta. La amistad de los dos países quedó sellada con concreto y acero. Hay un detalle poco conocido. El proyecto técnico de la presa, al principio, no lo desarrollaron los soviéticos, sino ingenieros de Alemania Occidental. Fueron ellos quienes prepararon el plan técnico detallado. Cuando Occidente se negó a financiar, los especialistas soviéticos llevaron a la práctica el proyecto alemán. La historia de esta construcción está tejida con giros inesperados. En 1964 ocurrió un acontecimiento simbólico. Nasser y Nikita Khrushchev inauguraron juntos un canal de desvío para el río. Los líderes de ambos países estaban uno junto al otro y miraban al Nilo ya domado. Nasser llamó a la presa el símbolo de la amistad eterna con el pueblo soviético. Según algunos testimonios, Khrushchev no ocultó su emoción aquel día. El 15 de enero de 1971 se inauguró oficialmente la Gran Presa de Asuán. Para entonces Nasser ya no estaba con vida. Murió en 1970. La ceremonia la realizaron el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, y el líder soviético, Nikolái Podgorny. La época del Nilo desbordado llegó a su fin. Entonces, ¿qué clase de milagro de ingeniería es este? La Gran Presa de Asuán se extiende por 3.600 metros y se eleva 111 metros. El ancho en la base llega a casi 1 kilómetro. Ante nosotros hay una verdadera montaña de concreto y roca, una cordillera hecha por el ser humano, que le cerró el paso al gran río. Para la construcción se extrajeron 17 millones de metros cúbicos de roca. Otros 42 millones de metros cúbicos correspondieron a otros materiales de construcción. Si se juntara todo ese material en un solo cubo, su lado superaría los 500 metros. La escala realmente impresiona. En la presa instalaron 12 turbinas, cada una con una potencia de 120.000 caballos de fuerza. Juntas generan hasta 10.000 millones de kilovatios hora al año. Cuando la presa apenas empezó a funcionar, daba la mitad de toda la electricidad de Egipto. Aldeas y ciudades enteras por primera vez en su historia vieron la luz eléctrica. Detrás de la presa apareció el lago Nasser, uno de los mayores embalses artificiales del planeta. Su longitud es de unos 500 kilómetros. Aproximadamente 360 de ellos están en territorio egipcio y otros 140 se adentran en Sudán. El volumen de agua en él es de aproximadamente 157 kilómetros cúbicos. Aquí va un dato que asombra. El volumen de agua del lago Nasser es aproximadamente 4 veces mayor que el volumen combinado de gigantes como la presa Hoover en Estados Unidos y la presa de las Tres Gargantas en China, juntas. Una sola presa en el desierto egipcio guarda lo que 2 de las presas más grandes del mundo no podrían contener en suma. Las inundaciones anuales en Egipto se detuvieron por completo. Al principio se percibió como un verdadero milagro. Los campos ya no se ahogaban en corrientes, las aldeas no eran arrastradas por las crecidas, la gente no perdía la cosecha. Los egipcios, que durante milenios vivieron al ritmo de las crecidas, de pronto quedaron en una realidad totalmente distinta. El Nilo dejó de imponer sus condiciones.
La superficie de tierras irrigadas después de la construcción de la presa creció aproximadamente en 1/3. Muchos campos que antes recibían agua solo en la temporada de crecida, ahora se irrigaban todo el año. Esto permitió pasar de una cosecha al año a 2, y a veces a 3. Los egipcios empezaron a cultivar caña de azúcar, algodón y arroz donde antes había un desierto abrasado. En años secos, cuando el nivel del agua del Nilo baja, el embalse Nasser le da al país reservas estratégicas para varios años por delante. En 1984, durante una dura sequía africana, justamente esas reservas protegieron a Egipto de una catástrofe. Según estimaciones de especialistas, sin la presa, varios millones de personas habrían quedado al borde del hambre. Parecería una victoria total, pero a la naturaleza no le gusta que la reescriban. Junto con las crecidas, el Nilo traía al valle toneladas de limo fértil, que durante milenios fertilizó los campos. Ahora todo ese limo se deposita en el fondo del lago Nasser, y el delta del Nilo, poco a poco, se queda sin nutrientes. Los suelos se empobrecen. Antes de la construcción de la presa, el Nilo llevaba cada año alrededor de 130 millones de toneladas de sedimentos fértiles. Ahora, casi todo ese volumen se queda en el embalse. Los agricultores egipcios se ven obligados a comprar fertilizantes artificiales, donde antes la naturaleza misma renovaba la tierra. Eso significa gastos adicionales y una carga adicional para el medio ambiente. El delta del Nilo empezó literalmente a desaparecer. Sin nuevos sedimentos del río, la línea costera se destruye bajo los golpes del mar Mediterráneo. Los científicos calcularon que hasta el 50% del área del delta podría ser devorada por el mar en las próximas décadas. La región agrícola más antigua del mundo quedó bajo una amenaza seria. No menos agudo se volvió el problema de la salinización de los suelos. Cuando los campos se riegan constantemente y no se lavan con una crecida natural, la sal se acumula en las capas superiores del suelo. La productividad baja. Algunas tierras incluso salen por completo de uso. La amarga ironía es que la presa, creada para darle de beber a la tierra, en algunos lugares la reseca desde dentro. Las consecuencias ecológicas también afectaron a la pesca. En el mar Mediterráneo, frente a las costas de Egipto, se redujeron notablemente las reservas de peces. Los nutrientes que antes arrastraba el Nilo sostenían un ecosistema marino rico. Después de la construcción de la presa, los pescadores que trabajaban en la costa empezaron a alejarse cada vez más de la orilla. Hay otra consecuencia de la que casi no se habla. Es la propagación de la esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria que se transmite a través de caracoles de agua dulce. Tras la creación de una red de riego durante todo el año, el área de cuerpos de agua creció bruscamente y la incidencia en varias zonas de Egipto aumentó de forma notable. La presa cambió no solo el paisaje, sino también el mapa epidemiológico del país. Hubo otro precio dramático que pagó Egipto. La creación del embalse significó inundar un territorio enorme donde vivía un pueblo antiguo, los nubios. Es uno de los pueblos más antiguos de África, guardianes de una cultura única, cuyas raíces se hunden en las profundidades de los tiempos faraónicos. Alrededor de 50.000 nubios egipcios se vieron obligados a dejar sus tierras natales. Sus aldeas, campos y cementerios quedaron bajo el agua. También sufrió el lado sudanés. Aproximadamente 40.000 nubios de Sudán fueron reubicados en zonas construidas especialmente. El precio del progreso resultó medido en miles de destinos humanos. Los nubios aún recuerdan su patria perdida. Su cultura, su lengua, sus canciones y sus relatos guardan la memoria de las orillas inundadas. La segunda y la tercera generación de nubios reubicados siguen llamándose gente del Nilo, aunque nunca hayan visto los lugares donde nacieron sus abuelos. Es una herida de la historia que no cicatriza.
Pero había otra amenaza que entonces se cernía sobre el patrimonio cultural mundial. Las aguas crecientes del lago Nasser podían tragarse para siempre los templos levantados por el gran faraón Ramsés II alrededor del año 1264 antes de nuestra era. Se trata de los famosos templos de Abu Simbel, uno de los símbolos del antiguo Egipto. En 1959, el gobierno egipcio pidió ayuda a la UNESCO. La organización anunció una campaña internacional para salvar los monumentos nubios. Más de 50 países respondieron y reunieron en total 80 millones de dólares. La mitad de la suma llegó de gobiernos extranjeros y la otra mitad de organizaciones internacionales. Decidieron salvar los templos de Abu Simbel de manera radical. Los cortaron. Literalmente, los aserraron en gigantescos bloques de piedra de hasta 30 toneladas cada uno. Durante 4 años, de 1964 a 1968, miles de trabajadores e ingenieros de distintos países desmontaron, trasladaron y volvieron a ensamblar las colosales estatuas y las salas del templo. Los templos se trasladaron 200 metros tierra adentro y se elevaron 65 metros por encima del nivel anterior. Al mismo tiempo, se intentó conservar la orientación original hacia los puntos cardinales. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, los primeros rayos del sol naciente todavía penetran en el corazón del templo y iluminan las figuras de los dioses. Ese detalle asombra a la gente incluso hoy. En total, durante la campaña, se trasladaron más de 22 templos y objetos históricos. Algunos de ellos se entregaron como regalo a los países que brindaron la mayor ayuda. Fue entonces cuando nació la idea del Patrimonio Cultural Mundial, que más tarde se convirtió en la base de la Convención de la UNESCO. La historia de Asuán le dio al mundo una nueva mirada sobre la preservación de la civilización. La construcción de la presa se llevó vidas humanas, y eso también es parte de la historia. Varios cientos de trabajadores murieron por accidentes. El calor, los trabajos con explosivos, los derrumbes en los fosos cobraban su tributo. Sus nombres no entraron en los libros de texto, pero fueron ellos quienes con sus manos levantaron esta obra grandiosa. Constructores silenciosos de la gran construcción. La presa le dio a Egipto no solo agua y electricidad, le dio independencia. El país, que hasta 1956 dependía del control británico sobre el Canal de Suez, ahora obtuvo su propia soberanía energética y hídrica. Nasser llamaba a la presa el corazón de la nación, y no era una exageración. En los primeros años después del arranque, la presa daba cerca de la mitad de toda la electricidad de Egipto. Esto permitió construir nuevas fábricas, plantas de aluminio y complejos de procesamiento. El país dio un fuerte salto hacia la era industrial. Las zonas rurales, donde nunca había habido electricidad, recibieron luz en los hogares. El lago Nasser mismo se convirtió en una fuente de vida. La pesca en el embalse da trabajo a miles de personas y la captura anual se cuenta en decenas de miles de toneladas. El espacio desértico, que antes de la presa era una llanura quemada, ahora está lleno de vida. También es importante que en el lago Nasser vive la perca del Nilo, uno de los mayores depredadores de agua dulce del planeta. Este gigante crece hasta 200 kilos. El lago se volvió un verdadero paraíso para aficionados a la pesca de todo el mundo. Atrapar un pez enorme en medio del desierto egipcio, ¿qué podría ser más inesperado? Ahora la gran presa de Asuán aporta alrededor del 15% del consumo total de electricidad de Egipto. Es menos que en los años 70, porque el país creció y sus necesidades aumentaron varias veces. Y aún así, la presa sigue funcionando como un elemento crucial del sistema energético. ¿Se puede evaluar la presa de Asuán de manera definitiva? No. Esta obra está tejida de contradicciones, igual que la historia misma.
Salvó a millones de personas del hambre y las inundaciones. Llevó luz a ciudades y pueblos. Abrió para Egipto el camino hacia la modernidad. Y al mismo tiempo, inundó una cultura milenaria, le quitó al río su fuerza antigua y puso en marcha una larga cadena de cambios ecológicos. La gran presa de Asuán no es solo concreto y acero. Es un relato de cómo el ser humano desafió a la naturaleza y al mismo tiempo pagó por su confianza excesiva. Un relato de cómo la gran política, los ingenieros soviéticos y los sueños egipcios se unieron en un solo proyecto enorme. Cada uno de nosotros vive en un mundo donde decisiones así se tomaron y se seguirán tomando. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios si crees que esta presa valió su precio.